El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Bueno, tomamos asiento. Nos encontramos en este domingo con uno de los anuncios de la pasión de Jesús, el gran anuncio, y con la lectura en el libro de Isaías del misterio del siervo de Yahvé. Son 3 poemas misteriosos de los cuales no se sabe bien de quién está hablando Isaías, pero donde el personaje que se presenta es un personaje que resiste y pasa todos los ultrajes existentes simplemente por la obediencia a Dios Padre. Y por eso es que comienza el libro de Isaías diciendo que el Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Se escuchó el mensaje de Dios y el personaje, el siervo de Yahvé, lo sigue y no se vuelve atrás. Pasa de todo, es sumamente ultrajado, pero no está confundido porque cree en la justicia de Dios que lo ha hablado. Esto es lo que de alguna forma Jesús avisa a sus discípulos después de lo que se llama la confesión de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una población que queda un poco al norte de Israel y que había sido hecha en nombre de César. Filipo lo había hecho en nombre de César y por ello llamaba Cesarea de Filipo, territorio pagano. Y la pregunta de Jesús es una pregunta que, tratando de sondear el ambiente, él sabe que es un personaje discutido, enigmático, donde a la gente le cuesta entender su mensaje, no sabe bien quién es, no sabe si está hablando en nombre de Dios, no sabe qué identidad darle. Y por eso Jesús pregunta: ¿quién piensa la gente que soy yo? Pregunta que también muchas veces la gente en el 2015 se hace: ¿quién es este Jesús? No todo el mundo está convencido de que Jesús es Dios. Lo ve como una buena persona, como una persona altruista,
una persona que se ocupa de los demás, pero de ahí a afirmar que Jesús es Dios hay un salto muy grande. Hay un salto muy grande en afirmarlo a Dios en el 2015. Nos preferimos contentar con buenas personas, con buenas intenciones, con buena gente, pero de ahí a afirmar que la acción de Dios está presente y no es tan fácil hacerlo, algunos porque no lo creen y otros porque al creerlo no se quieren meter en Dios. Ahora, con la pregunta de Jesús, la respuesta que dan es, mirá, uno dice que sos parecido con el Bautista, otros que sos el profeta Elías que Dios había anunciado que iba a venir de vuelta, otros que sos alguno de los profetas. O sea, las respuestas que van dando van indicando que lo ven a Jesús como una persona superior en su relación con Dios a lo normal de la gente, que hasta ahí llegaba la conciencia de la gente. Ahora Jesús aprende un poquito más y entonces, enfrentando a los discípulos, le dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí Pedro, que es un poco el jefe y el que contesta en nombre de todos, sin saber bien qué es lo que dice, avanza un escalón más y dice: tú eres el enviado de Dios. Que en los judíos tenía muchísima importancia porque toda la fe judía había ido madurando y se había ido especificando a lo largo de miles de años en la espera de que primero se dan cuenta que Dios promete, después lentamente se van dando cuenta de que lo que Dios promete es el envío de una persona, que es el que va a traer la paz. Poco a poco se van clarificando los rasgos de ese enviado de Dios. Ahora, todo esto se va haciendo con tiempo, con experiencia, con pensamiento, se tardan miles de años para esto, cosa que se aprende, gracias a Dios, con la rapidez de un video, porque si no, entraría por un oído y saldría por el otro. Porque tardan miles de años en darse cuenta de cuál era el camino de Dios. Por eso estaban bastante seguros y aferrados al camino de Dios. Y sabían que Dios iba a enviar a alguien, el enviado. El Mesías es el esperado, lo que quiere decir Masía, hebreo, el enviado, y que nosotros traducimos como el Cristo, ¿cierto? Es exactamente todas las mismas palabras. Así que Pedro se acerca bastante al misterio de Jesús, pero hay algo que no entiende y que Jesús se va a encargar de tratar de que los apóstoles vayan entendiendo algo, pero le va a costar, y es que ese enviado de Dios no va a ser un triunfante sobre los poderes del mundo, sencillamente porque los poderes del mundo a Dios ni le van, ni le vienen, ni le interesan. Entran por un oído y le salen por el otro, porque Dios a ese nivel no se va a poner. Pero sin embargo, Pedro y los discípulos lo ven como un rey más, como un emperador más. Y cuando Jesús les dice: miren, voy a ser rechazado, voy a ser condenado, voy a resucitar al tercer día, está hablando del misterio pascual. Ya a esta altura del partido los apóstoles no tienen medio, sobre todo cuando le habla de la resurrección al tercer día, se esperaron los cambios. Los apóstoles eran muy buenos tipos, creían en Jesucristo, pero no entendían absolutamente nada. Van a tener que ir pasando las cosas de a poco para que la mente se le vaya abriendo
y va a tener que venir el Espíritu Santo para terminar de iluminar. Por eso Pedro, que ya no puede entender más nada, piensa, ay, Jesús se deprimió, y lo lleva aparte y le dice, Señor, no te deprimas, que esto no va a pasar. Son cosas oscuras que se te ocurren. Era Pedro el que no podía aceptar lo que Jesús estaba diciendo, y que Jesús lo enfrenta diciéndole, tus pensamientos no son de Dios, sino lo de los hombres. Y creo que con esto también se nos da una buena señal de que los creyentes estamos cabalgando entre las opiniones que nos rodean, que son las opiniones de los hombres, que en estos momentos se van desarrollando y se van desenvolviendo, sobre todo en base a los medios de comunicación, y también se van desenvolviendo en base a las opiniones que nos rodean, y que si yo quiero saber qué me pasa, quién soy, a dónde voy, tengo que dejar de lado todo el ambiente que me rodea y tengo que dejar de lado las opiniones que me dicen los demás. Pues soy yo el que tiene que pensar la experiencia que tengo, y soy yo el que con la experiencia que tengo que llegar a mi conclusión, no repetir las conclusiones de otros. Lo único válido acá para que vos vivas bien es tu experiencia, y por favor olvidate de lo que te dijeron los otros. Luego, en todo caso, anda aceptándolo en la medida que verdaderamente la influencia te convence. Acá hay dos caminos: el camino de los hombres, que no ve más allá de sus narices, que va a terminar en la realidad de la muerte, porque los hombres más allá de la muerte no sabemos qué es lo que pasa. Y un poco lo que Jesús nos enseña, que va a ser sintetizado en el Evangelio cuando dice, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Claro, acá Jesús está utilizando una imagen que es bastante horripilante en el mundo judío greco-romano, que es la cruz. La cruz es el castigo más terrible que se imponía a los delincuentes, y no cualquier tipo de delincuente, sino el delincuente perverso. Un soldado romano o un romano jamás iba a ser crucificado. Por eso San Pedro es crucificado porque es un judío, pero San Pablo, que es un ciudadano romano, le van a cortar la cabeza. No va a ser sometido a la atrocidad de la tortura. Ahora, cuando Jesús dice que tomemos la cruz y lo sigamos, nos está diciendo, yo ayer lo comparaba un poquitito, y espero que se me entienda, lo comparaba un poquitito con la frase del credo que dice, descendió a los infiernos. Jesús, muerto en la cruz, desciende a los infiernos, a lo peor de la vida de los hombres, para sacar a los hombres de allí. Jesús desciende a nuestros infiernos. Hay infiernos, hay gente que vive infiernos en vida, y ahí en esos infiernos en vida Jesús se va a acercar y se va a meter y lo va a tocar, porque nos quiere como somos, con todo lo que tenemos de santos y lo que tenemos de demonios, ¿no? Y si Jesús es capaz de tocar nuestros infiernos con la mano, también nosotros tenemos que llegar a hacer lo mismo, tocar nuestros propios infiernos con la mano y tocar los infiernos de los demás con la mano. Esto lo saqué de un compañero mío que una vez analizando, ayudándome a analizar la oración y los movimientos de la oración, señalándome los sentimientos más oscuros,
que había en la oración, me dijo, mira Raúl, estos son tus infiernos y estos sentimientos oscuros son los peores habitantes de tu vida. Y aquí el infierno no era algo que viviera fuera de nosotros, el infierno está en nosotros. Pregunta que te dejaría en el aire, ¿cuáles son tus infiernos a los que tenés que descender? Y cuáles son las cruces en las que tenés que dejarte llevar para transformarte a través de aquello que jamás quisiera hacer o se te ocurriría que podría hacer. Es esa imagen de sombra, la imagen sombría de nosotros mismos, la que Jesús quiere que asumamos con las dos manos y que seamos capaces de transformarla en nitidez. Pero claro, lo sombrío de uno mismo no hay que ver. Y a veces le echamos la culpa a los demás, mirá, por culpa tuya lo que te está pasando. Y es por culpa nuestra que nos está pasando eso, ¿no? Termina Jesús en el Evangelio diciendo que el que quiera salvar su vida, el que quiera salvar el proyecto sobre su vida lo va a perder. Para ir encontrando los caminos de Dios. Los caminos que nosotros tenemos pensados, planificados, armados, lo que queremos, se van a quebrar todos. Se van a quebrar todos. Y es necesario sobre todo que nuestros deseos bajen a tierra y que como la semilla que cae en la tierra, que da fruto porque se pudre, es necesario que nuestros deseos y nuestros proyectos bajen a tierra y se pudran para que puedan florecer de otra forma y puedan aparecer así los caminos de Dios. Y por último, los caminos de Dios no te los va a preguntar, se te presentan como un cachetazo en la vida. Y Dios no te pregunta nada, son las vueltas de la vida que se presentan así y que a veces no las entendés y que va a necesitar mucha reflexión tuya para que puedas ir encontrando hacia dónde Dios te lleva. Dios no te va a pedir permiso, ni te va a avisar. Te va a ir dando pequeñas señales y lo demás vas a tener que ir haciéndolo vos en la oscuridad del seguimiento de Jesucristo que muchísimas veces no está. Así que, como ven, a mí lo único que se me ocurre es esto: que Dios no quiere que sus hijos sean débiles, sino que nos forma en la fortaleza de su mismo Hijo, de Jesucristo. Más en guaso por ahí lo digo y digo, Dios no quiere que sus hijos sean pavos, ni quiere hijos tontitos, sino que quiere hijos que sean capaces de llevar la vida con las manos, de llevarla bien, de soportarla bien. Bueno, con esto terminamos y vamos a rezar el credo. Creo en Dios.